El Secreto es una guía de expertos para inexpertos. Sí, el manual, el mapa, el camino, el gurú, el chaleco salvavidas y el kit de emergencias que todos necesitamos para la vida. Soy Brigitte Mancheno y esto es El Secreto, un podcast que puedes escuchar donde y cuando quieras en tu plataforma digital favorita. Bienvenidos. Hay personas cuyas capacidades son bastante limitadas y sin embargo son grandes triunfadores en el terreno profesional y personal. Y ocurre también que hay personas que tienen unas capacidades impresionantes y son incapaces de rentabilizar o monetizar por sus escasas habilidades sociales. Es ahí donde comprendemos que estas habilidades son imprescindibles en el día a día de cualquier persona, haciendo que las relaciones interpersonales en el trabajo, la familia o en el grupo de convivencia se desarrollen de manera más fluida. De hecho, existe la creencia de que dichas destrezas o habilidades sociales son innatas, es decir, que se tienen desde el nacimiento y no se pueden cambiar. Pero ¿eso será así? Para responder esta pregunta estamos con Joaquín Tamborini, quien nos visita virtualmente desde España para responder esta y otras preguntas. Joaquín es especialista en habilidades sociales, coaching y hoy se dedica a brindar talleres en precisamente estas habilidades sociales en grupos y personales también. Joaquín, bienvenido a este podcast, a este espacio de diálogo, pero sobre todo de aprendizaje. Bienvenido a El Secreto, Joaquín. Hola Brigitte, ¿qué tal? Bueno, encantado y muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos empezar respondiendo esta pregunta de qué implica esto de las habilidades sociales. ¿Son innatas como muchos lo creen o no? ¿Y qué ha hecho que tú empieces a trabajar estas habilidades? Vale, mira, es tal cual como tú lo has dicho. A ver, para empezar, hoy no existe una única definición aceptada de lo que son las habilidades sociales, pero las podríamos definir como herramientas de comunicación, tanto verbal como no verbal, que utilizamos para relacionarnos con las demás personas de forma eficaz. Algunos también dicen que son comportamientos o conductas. Vale, ahora, ¿cuál es la clave y el problema, o el problema y la buena noticia? Es que mucha gente todavía sigue con la falsa creencia de que uno nace con o sin habilidades sociales. Y está científicamente demostrado hace ya varias décadas que estas habilidades se aprenden. Lo que pasa es que sí es cierto que uno también a una edad temprana las fue adquiriendo, es decir, durante la infancia, tanto por imitación, por observación de los padres, de los maestros, de la gente con la que uno se vinculaba cuando era pequeño, y uno no recuerda haberlo hecho de forma consciente. Entonces ahí es donde tenemos una pequeña trampa, que creemos que esto no se puede aprender, pero sí lo hicimos, ¿no? Lo fuimos aprendiendo de esta forma. Y de grande, así como en aprender a andar en bicicleta o hacer algún deporte nos implica un esfuerzo mayor, con las habilidades sociales sucede lo mismo, pero todo se puede aprender. Y me parece muy importante destacar esto. Y tú me preguntabas cómo me di cuenta yo de la importancia de este tema. Y yo creo que esto es un proceso que me viene sucediendo hace tiempo, hace varios años, pero que se desencadena muy fuertemente en mi última experiencia en Madrid, la cual terminé hace más o menos 7 meses, donde yo trabajaba en una empresa y donde me tocó gestionar o liderar equipos de personas bastante amplios. ¿Y qué pasaba? Me encontraba con gente, yo estaba en un área comercial, ¿no? Y había gente que, si bien se dedicaba a lo comercial, venían de distintas profesiones. Y me daba cuenta que eran muy hábiles técnicamente en lo suyo, gente totalmente capaz, con muchos estudios, que sabían mucho más que yo de distintas cosas, pero que sin embargo tenían un montón de problemas, tanto en lo laboral como en lo personal, porque también venían a la oficina, digamos, con muchos problemas que traían desde casa, y era todo por cuestión de habilidades sociales. O sea, se les complicaba muchísimo o decir que no, o hablar con su jefe, o cuando discutían con algún compañero. Y bueno, particularmente yo tenía una cierta habilidad y sobre todo un fuerte interés en estos temas, se me daba muy bien,
hasta que, bueno, llegó un momento donde decidí meterme de lleno en esto y comenzar a armar estos talleres que, bueno, tú un poco fuiste adelantando. Así es. Y yo pienso en estas personas que mencionas, en estas personas que dices que tenían como muchos problemas en el trabajo, en la casa también. Y esto es muy común en el área laboral, que solemos pensar que los problemas solo existen en el trabajo, que estas habilidades solo funcionan en el área laboral. Y la verdad es que no, estas habilidades también nos hacen construir mejores relaciones con nuestros amigos y con nuestra familia. Es decir, que estas habilidades sociales también influyen en gran medida en qué clase de relaciones estamos teniendo con las otras personas. Y yo te pregunto, Joaquín, ¿esta experiencia es la que te hizo tener como entender la importancia de estas habilidades sociales? Pero ¿qué hiciste luego? ¿Decidiste dejarlo y decidiste que era momento de ayudar a las personas a trabajar en sus habilidades sociales? Sí, mira, primero creo que diste en la clave cuando hablaste de relaciones y me gustaría hacer hincapié en eso porque, de nuevo, yo siempre me pregunto el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, en este caso sería, ¿y por qué hay que aprender habilidades sociales? Y mucha gente se cree que la utilidad se aplica solamente a resolver conflictos o a ser un poco más convincente o a mantener conversaciones, que son todas cosas realmente súper importantes, pero hay un estudio de Harvard, que es el estudio de felicidad más largo del mundo, que si tiene, si no me equivoco, algo así como 80 años, y porque es el más extenso del mundo, porque justamente son tantos años que pasaron varios directores, pasaron varias administraciones, entonces por una cuestión de recursos y de continuidad es difícil que un estudio, digamos, un experimento lleve tanto tiempo, pero que se demostró que, digamos, la utilidad de las habilidades sociales condiciona nuestra vida y que la capacidad de relacionarnos con las personas es fundamental para ser feliz, es lo más importante. De hecho, somos seres sociales y vivimos de nuestros vínculos. Entonces, la calidad de nuestras relaciones sociales es fundamental. Por eso es importante que las personas rompan estas falsas creencias de que son habilidades innatas y que no se pueden aprender y se esfuercen para lograrlo, porque eso puede repercutir positivamente no solo en la vida laboral, como tú bien mencionabas, sino también en lo personal. Y contestándote lo último que me preguntabas, sí, yo la verdad que decidí dar un pie al costado y dedicarme de lleno a estudiar esto. De hecho, bueno, este va a ser el primer mes donde voy a lanzar mis talleres y hace 7 meses que vengo leyendo, instruyéndome, haciendo cursos, preparándome, porque lógicamente yo también en mi infancia era mucho más introvertido de lo que soy ahora, entonces es como que pude experimentar todos estos cambios en mi vida real. Y bueno, ahora estoy dedicado a intentar ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Me quedo con lo último que dijiste acerca de cuando eras pequeño eras como introvertido y es lo que pasa en muchas escuelas, confundimos como mucho el ser sociables o no con las habilidades sociales, porque una cosa es el poder comunicarnos, saludar, conversar, pero otra es desarrollar estas habilidades como de manera más técnica y por eso, y yo te pregunto, ¿cuáles son estas habilidades sociales las más importantes y cuáles serían como los beneficios en la vida real de adquirirlas? Bueno, fantástica pregunta y fantástica lo que mencionaste al principio. Vamos por partes. A ver, es cierto que también otra falsa creencia es que mucha gente cree que uno tiene que ser extrovertido o el alma de la fiesta, ¿no? Para, como quien dice, para ser hábil socialmente. Y en definitiva eso no es más que un estereotipo que se tiene, pero yo particularmente cuando era pequeño me dedicaba, por ejemplo, a jugar al ajedrez y a participar en las Olimpiadas de Matemáticas. Eso era lo que más hacía. Y era un niño que la pasaba muy bien en soledad. No tenía problema para vincularme con los demás, es decir, no era tímido, pero sí era más introvertido, es decir, cargaba pilas más en solitario. Entonces, si algún introvertido está escuchando este podcast, le recomiendo ampliamente un libro de la doctora Susan Cain que se llama El poder de los introvertidos, que realmente está muy bueno porque creo que te abre los ojos y te cuenta de los beneficios que tiene la persona introvertida para el mundo y de que, por ejemplo, saben escuchar súper bien y todo lo que tienen para aportarnos, ¿no? Y también como para dejar de pensar que solamente uno tiene que ser el gracioso. Esto por un lado. Y por otro lado, en cuanto a los tipos de habilidades sociales, no existe ninguna clasificación consensuada
para definirlas. Hay autores que las diferencian entre las habilidades sociales básicas, es decir, las que no requieren demasiado esfuerzo, como puede ser o preguntar o agradecer, y las que son más bien avanzadas, como puede ser dar una opinión o persuadir a otra persona o a otras personas. Ahora, en mi opinión y cómo yo armé los talleres, yo los pienso más como a la vieja usanza de como yo aprendí, que era, lo veo como algo como emisor, receptor, y en el medio, bueno, ¿cuál es el objetivo de la comunicación? Entonces, lo que hice fue armar mis talleres en 3 pilares. Uno que es confianza, donde esto engloba apartados de autoestima, es decir, cuál es la relación contigo mismo. Y en este caso trabajo mucho sobre los logros de las personas, las cualidades positivas y también qué cosas uno tiene ocultas en su personalidad y que por ahí se refleja en otras personas y que nos pueden dejar algunas enseñanzas. Pero no me baso en las autoafirmaciones positivas, que aprovecho para decir que están tan de moda y yo no las convalido. ¿Por qué? Porque creo que si una persona tiene autoestima fuerte y se dice cosas lindas o repite cosas positivas, no le va a cambiar nada y hasta quizás lo ayude un poco. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alguien que tiene autoestima baja y empieza a repetir este tipo de autoafirmaciones que ve en redes sociales o que algún gurú de turno le enseña a decir? Esa persona, lo que termina pasando, y hay estudios que lo han demostrado, es que al cabo de un tiempo, que puede ser unas horas, se viene abajo doblemente. ¿Por qué? Porque encima que tenía la autoestima baja, dice, encima de que digo o hago lo que me dicen que tengo que hacer, no levanto el ánimo y no me siguen saliendo las cosas. Entonces, yo lo que hago es tratar de enseñarlo, ¿no?, desde otra mirada. En este mismo apartado también trabajo el autocontrol, y esto es algo que estoy aprendiendo muchísimo, porque no nos lo han enseñado de pequeños, que es a cómo gestionar las emociones. Aquí también puedo recomendar un libro de Stanislav Bachrach, que también es paisano mío, que se llama En el Limbo, que es un libro muy nuevo, que también hay gente que le puede servir mucho. Luego el otro apartado que trabajo es la comunicación, que para mí es lo que más me gusta, creo, y es clave en la vida. O sea, en esta última empresa donde yo me di cuenta de todos estos problemas, la gran mayoría tenían que ver con la comunicación, con que la gente no sabe comunicarse asertivamente. Pero ahí trabajo la asertividad, o sea, la comunicación asertiva, la conversación, es decir, cómo iniciar conversaciones, cómo mantener conversaciones, tanto con personas conocidas como con personas desconocidas, y luego cómo persuadir. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis porque es un término que muchas veces se suele confundir con la manipulación, ¿no? Y como yo lo veo, cuando uno persuade, en definitiva está ayudando a otra persona a elegir la opción que es más beneficiosa en definitiva para los dos. Y tú me podrás decir, pero Joaquín, las personas no sabemos lo que tenemos que elegir, y yo te diría que no. Muchas veces tenemos más de una opción y no sabemos cuál elegir. En cambio, la manipulación, y es también para lo cual yo intento ayudar a las personas a que estén un poco más preparadas, es cuando alguien, de una forma poco honesta, intenta que tú hagas algo que no quieres hacer o que va en contra de tus propios intereses. Sí, totalmente. De hecho, yo tengo una pregunta referente a lo que tú dices, que haces que las personas piensen en como lo positivo que tienen, como las habilidades que ya tienen. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funcionan pensando en la habilidad social que yo tengo y trabajo sobre esa, o cómo funciona esa parte? Buena pregunta. Yo lo trabajo más que nada con los logros y qué cualidades positivas tuviste que tener para trabajar sobre esos logros. Es un ejercicio de autoconocimiento que muchas veces no hacemos. Es decir, por ejemplo, a lo mejor una persona terminó la carrera mientras estaba trabajando, ¿no? Y eso es algo que no es para cualquiera, ¿no? Y en definitiva puede ser un logro. ¿Y eso qué te implica? Que si tú hiciste eso es porque, por ejemplo, una cualidad positiva que puedes tener es el esfuerzo, la fuerza de voluntad, la resiliencia, no bajar los brazos, porque seguramente te implicó muchos fines de semana, a lo mejor de agotamiento, donde tenías que rendir, ir a trabajar al otro día, los nervios, el estrés de todo. Si le sumamos la pandemia en el medio, ni hablar, digamos, el contexto que estos últimos años no ayudó. Entonces lo que hago es que la gente, porque... ¿Por qué surge este ejercicio? Porque yo lo que siempre digo es que nosotros, y no lo digo yo, sino que de nuevo la ciencia lo avala, somos nuestros peores críticos. Entonces muchas veces nos cuesta ver las cosas buenas en nosotros y siempre somos los que más nos machacamos. Lo que nos decimos que vamos a fracasar, lo que nos decimos cosas negativas.
Es decir, que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros nos decimos interiormente influye mucho para desarrollar estas habilidades sociales. Totalmente. Y esto, bueno, no, lo quiero volver a mencionar porque la realidad es que yo lo sigo mucho a Stanislao, y él hace poco en un podcast que le escuché decía que si uno está 10 años seguidos diciéndote soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto, y tu cerebro en definitiva empieza a creer lo que uno se dice. Y ahí es donde está, digamos, el tema de los pensamientos, ¿no? Que yo no lo trabajo tanto en profundidad, pero bueno, sí valía la pena, digamos, destacar esto. Por eso yo lo que hago es me enfoco en los logros para que la persona sea consciente de todas las cosas buenas que ha hecho en su vida. Y es más, les muestro a lo mejor un test, porque hay veces que hay gente que me dice, Joaquín, no logro darme cuenta de mis logros, entonces los ayudo mediante un test, y si no, los ayudo a que le pidan a personas de su entorno, sean compañeros de trabajo, familiares, que les marquen estos logros, porque de nuevo, muchas veces nosotros no somos capaces de ver las cosas buenas que tenemos, pero sí las ven más fácilmente los demás. Y aquí déjame agregarte una cosita más, que es otra frase que me gusta mucho, que es trátate como tratarías a tu mejor amigo. Cuando te sucede algo malo, cuando te equivocas, cuando fracasas, muchas veces sirve pensar, ok, yo me estoy diciendo todo esto, que soy un fracasado, que soy un perdedor, que otra vez me sale todo mal, que siempre lo he hecho a perder. Bien, fenomenal. Si eso mismo, exactamente lo mismo, le estaría pasando a tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿tú le estarías diciendo lo mismo o no serías tan duro? Claro, totalmente. Es algo que pasa que a veces somos muy autocríticos e incluso surge esto del autosabotaje que yo he visto, he vivido también, que muchas veces como que tendemos a sabotear lo que estamos haciendo, nuestros planes, nuestros proyectos, como que tenemos algo en marcha y empezamos a verle las cosas negativas, como que no, pero va a pasar esto y no va a funcionar, o quizás a la gente no le va a gustar o no va a pasar eso. ¿Tú crees que incluso dentro de estas habilidades sociales para trabajarlas también tenemos que pensar en esto del autosabotaje y ese tipo de cosas? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y por qué creo yo que pasa esto? Porque en definitiva, evolutivamente, nuestro cerebro lo que quiere es sobrevivir y poco más. Entonces, si tú estás vivo, tu cerebro lo que va a decir es mantente en tu zona de confort. ¿Para qué te vas a arriesgar? Evolutivamente, cuando alguien salía de su zona de confort, quedaba expuesto a que se lo devore un depredador, por ejemplo, ¿no? Entonces, lógicamente, siempre tu cerebro te va a venir con un montón de pensamientos negativos que te van a decir no lo intentes, vas a fracasar, se van a reír de ti, vas a estar en peligro. Entonces, una de las cosas que yo trabajo mucho y que de hecho en mi Instagram hago muchos posteos al respecto, tiene que ver con el miedo al qué dirán, el miedo al error, el miedo a fracasar. Y también creo que, y aquí hago como un mea culpa de nuestra cultura latina, porque yo creo que esto no pasa en otros países de habla inglesa, es que nosotros, por ejemplo, en los países de habla inglesa no existe la palabra fracasado. Sí existe la palabra fracaso, fracasar, pero no el fracasado como tal. Es decir, ellos no ven al que fracasa como un fracasado, y nosotros, y yo particularmente vengo de un país el cual amo profundamente, pero cuyos, por ejemplo, jugadores de fútbol llegaron en 3 años más o menos, o en 4 años, a 3 finales consecutivas de Copas Américas y finales del mundo, y al perderlas hay gente, una minoría, que en mi país le dice fracasados. Cuando, ¿no? O sea, para nosotros el fracasar es un fracasado. Y hay otras culturas que lo ven como que el que fracasa aprende. Si tú no fracasas, no lo estás intentando. O sea, la mayoría de gente que uno ve hoy exitosa o que uno admira, si uno se pone a estudiar la historia de vida, va a ver que tienen cientos de fracasos recopilados. Lo que pasa es que a uno no se le hace un podcast para que hable del fracaso, sino que se le hace el podcast, o se le hace la entrevista, o se le hace el video en YouTube, o salta a la fama cuando la pega con algo y cuando se da su primer éxito. Así es, totalmente. De hecho, como tú dices, es algo muy normalizado en nuestras culturas, las culturas latinas, en las que creemos que si alguien se equivoca ya le fue mal. Incluso viene esa cultura un tanto pesimista, que siempre está pensando en lo malo que va a pasar, y es algo que lastimosamente se repite mucho en nuestros países. Y ahora, Joaquín, yo te pregunto, las personas que quieren empezar a trabajar estas habilidades,
¿cómo empezar? Sabemos que este es un proceso largo en el que, contrario a lo que muchos creemos y solemos dar por sentadas estas habilidades, este es un proceso. ¿Cómo empezar a trabajar estas habilidades sociales y con qué? Yo diría que lo primero, y en línea un poco con lo que veníamos conversando, es aceptar que las habilidades sociales se desarrollan y que no son innatas, ¿no? Ese sería como el primer punto, que tiene que ver con la conciencia. Luego, yo diría que hacer un autodiagnóstico de cuáles son las áreas en las que estamos más flojos y en las que queremos mejorar. A partir de ahí, asignar prioridades, porque no se puede quizá empezar a mejorar todas de golpe, sino que, como dicen en España, poco a poco. Luego lo que haría sería, bueno, una vez que asigné prioridades, bueno, ver qué herramientas necesarias, y aquí hay cursos, hay libros, ya he recomendado alguno, hay podcasts, hay un montón de material hoy en día en Internet, hay personas muy capaces que son expertas incluso en distintas habilidades sociales que nos pueden enseñar mucho. Entonces, aprender estas herramientas, capacitarse, buscar buenos maestros, ¿no? Y luego, yo creo que la clave es practicar, 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 equivocarse, aprender, mejorar y seguir practicando. Definitivamente, definitivamente el practicar para cualquier habilidad es muy importante y más cuando se trata de estas habilidades sociales que sí o sí requieren que nosotros estemos pendientes de cómo mejorarlas, de cómo trabajarlas, aplicarlas también en nuestra sociedad, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y ahora viene la pregunta más esperada. Joaquín, ¿cuál es el secreto entonces para que quienes nos escuchen puedan mejorar sus habilidades sociales? Muy buena pregunta. A ver, yo creo que el secreto, que un poquito lo fuimos hablando, pero yo creo que para todo lo que mencionamos anteriormente, para todo se necesita perder el miedo. Perder el miedo al qué dirán, perder el miedo a equivocarse, perder el miedo a hacer el ridículo, perder el miedo a fracasar. ¿Y qué es fundamental entender para esto? Que no somos tan importantes para el resto de las personas como nosotros creemos que somos. Es decir, cada uno de nosotros es, para la persona que más importante somos es para nosotros mismos, no para el resto. Pero nosotros creemos que todo el mundo va a estar pendiente de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros decimos. Y cada uno tiene 2 millones de problemas en su vida y no van nada pendiente de uno. Entonces, si nosotros no tomamos la decisión de mejorar, nadie lo va a hacer por nosotros. Me sumo tanto a tu mensaje, creo que a veces nosotros tendemos a pensar que todo el mundo está pendiente de nosotros, de lo que pensamos, de lo que decimos, a veces nos limitamos tanto por eso y la realidad es que, como tú dices, las personas tienen otros problemas, otras cosas y si piensan en nosotros es en cierta medida, pero a quien más le importamos definitivamente es a nosotros mismos. Ahora, Joaquín, ¿cómo ves tú el futuro en esta área, en la área de las habilidades sociales, de la comunicación? ¿Y cuál es el mensaje para quienes escuchan este podcast desde cualquier lugar del mundo? Vale, fenomenal. Yo soy muy optimista respecto al futuro y no por un falso optimismo, sino porque realmente creo que con la democratización de la educación hay cada vez más herramientas y más información al alcance de las personas y creo que cada vez somos más conscientes de la importancia, ¿no?, que tienen estas habilidades sociales, tanto para, como tú mencionaste a lo mejor al comienzo del podcast, para conseguir un buen trabajo, pero también para vincularse con las personas a lo largo de la vida, ¿no? Desde cuando uno viaja, cuando uno vive en otro país, cuando uno pasa por distintas experiencias. Entonces, creo que soy muy optimista, pero sí el mensaje que me gustaría dejar a la gente es que investiguen bien, digamos, de las fuentes donde van a querer aprender y que siempre cuestionen incluso al maestro. Yo soy partidario de una frase que dijo Ortega y Gasset, un filósofo español, que decía que hay que digamos, las personas que enseñan también tienen que enseñar a que se dude de ellos mismos, ¿no? Es decir, que no perdamos esa capacidad de cuestionarnos, de que no nos creamos todo y que experimentemos. No hay mejor forma que aprender
que poner en práctica lo que uno aprende. Joaquín, muchas gracias por ser parte de este podcast. Bueno, muchas gracias a ti, la verdad que me encantó y bueno, estoy muy contento y bueno, quedo a disposición por si alguien tiene alguna duda o me quieren contactar. Súper encantado. Perfecto, hoy nos acompañó Joaquín Tamborini desde España, quien es experto en esto de las habilidades sociales. Esto ha sido El Secreto, un podcast de expertos para inexpertos. Soy Brigitte Mancheno y si quieren ser parte de esta comunidad y encontrarse con un secreto revelado semanalmente, los invitamos a seguirnos en las principales plataformas de podcast.